El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Lunes 19 de agosto, muy buenas tardes con todos quienes nos ven, con todas las personas que se pueden contactar con nosotros. Como siempre decimos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según donde usted pueda conectarse o donde se encuentre en este momento. Recuerde que estamos llegando a usted bajo la clara y nítida y amplia frecuencia de Radio Pichincha Universal. Lo hacemos en Quito por la 95.3 FM y al resto de la provincia de Pichincha, sobre todo el noroccidente, por 94.5 FM. Pero también hacemos este saludo, digamos, ya sea buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque una forma de conectarse de ustedes es a través de el internet o de la internet, particularmente de la cuenta de Radio Pichincha Universal, pero también de la retransmisión que hacemos en cada una de las redes sociales que se suman a Frecuencia Política. En este mismo momento, por mi página de Twitter, Pavel ML, está transmitiéndose este programa, así como lo hacemos por la cuenta de Facebook, en Facebook Live, por Radio Pichincha Universal. Contento de estar nuevamente con ustedes, contento de estar otra vez en el país, agradecerle nuevamente al equipo de producción, tanto el equipo de allá en Estados Unidos, sobre todo la colaboración que tuvimos de la coordinadora migrante Eloy Alfaro, del programa de análisis crítico Línea Dura y evidentemente del equipazo que tenemos aquí en la producción de Radio Pichincha Universal, junto con el equipo que hace Frecuencia Política. Pudimos estar conectados, pudimos hacer un programa en vivo desde New Jersey y fue todo un éxito. Pudimos entrevistar allá y enterarnos cómo en este momento se encuentra la comunidad migrante de ecuatorianos. Hay cerca de 1 millón de ecuatorianos en Estados Unidos, el 70% de esa población está básicamente en la costa este, y los Estados Unidos, donde New Jersey, el estado en su totalidad de New Jersey y particularmente Queens en Nueva York, son los centros que de alguna u otra manera mayor concentración de compatriotas tienen. Esta frase me quedó sonando, amigos y amigas, hacer patria fuera de su patria. Eso es lo que hacen los ecuatorianos que viven fuera del país. Tuvieron que salir en las circunstancias más complicadas y más dolorosas de la patria, pero su trabajo ha permitido que el país se sostenga. Recuerden el año 99, esa crisis brutal en términos económicos, financieros, esa burbuja especulativa que llegó a explotar y generando tanta crisis en la sociedad y la economía ecuatoriana. Tuvo como resultado final un éxodo de cerca de 2 millones de ecuatorianos que ya sea en España, en Italia o en Estados Unidos, donde ya existía una red, digamos, de migrantes que pudo acoger a la gran cantidad de hermanos y hermanas ecuatorianas que migraron, pudieron hacer esto posible. Esa comunidad ha ido creciendo, esa comunidad tiene las personas con las que menos años están y pude conversar, son 15 años ya viviendo fuera del país, muchos llevan 50 años, su vida claramente establecida, pero no dejan de estar pendientes de lo que pasa en el Ecuador. Nos invitaron a al menos 2 actos más de carácter cívico por el 10 de agosto, la una organizado por la Asociación de Lojanos residentes en New Jersey, un acto muy emotivo, muy bonito. Lastimosamente empezó un poco tarde de lo que estaba planificado y eso hizo que se choque en agenda con nos esperaban en la alcaldía de Newark para también hacer un homenaje a digamos, a las fiestas patrias ecuatorianas, de la independencia ecuatoriana, y por lo tanto estuvimos ahí presentes. También se pudo hacer un izamiento de la bandera en ese sitio. Luego la agenda estuvo copada por entrevistas en algunos medios de comunicación, y el día miércoles tuvimos una larga charla, una larga jornada, dicho sea de paso. Terminamos cerca de la 1 de la mañana todas las reuniones que tuvimos ese día miércoles, empezando a las 8 de la mañana. Y el evento central estuvo a las 7 de la noche, hora de Estados Unidos, 6 de la tarde, hora de Ecuador, en un espacio del cual quedé gratamente impresionado. Se llama The People's Forum. Y es un colectivo de colectivos, fundamentalmente de los sectores progresistas, no solamente de Estados Unidos, sino vinculados con las causas de los sectores emergentes, vinculados con muchas propuestas de América Latina, muy pendientes de lo que pasa evidentemente en Cuba, que siempre ha llevado la atención de varios sectores políticos, del caso de lo que pasa en Venezuela, en Argentina y el Ecuador, del cual se suele escuchar poco en el exterior. También tenían mucho interés y pudimos conversar con ellos. Así que
El agradecimiento a mis hermanos y a mis hermanas migrantes ecuatorianos que en este momento viven en Estados Unidos y que pudieron hacer posible mi presencia, por la invitación que recibí. Muchísimas gracias por ello y espero que nuestra contribución haya sido un granito de arena para que se siga comentando lo que tenemos, lo que está pasando en este momento en el Ecuador, lo que está pasando en América Latina. Tenemos, y esto ojalá podamos conversar un poquito al final del programa, una bocanada de aire fresco con el resultado de las primarias en Argentina, donde se impone, digamos, la candidatura de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, y esto de alguna u otra manera es un buen presagio de lo que puede pasar en el conjunto de la región. Pero insistir nada más y terminar con esto, eso en lo absoluto puede ser tomado, digamos, desde un ámbito triunfalista, sino que debe comprometer para ellos, los argentinos y las argentinas que creen que pueden tener un futuro mejor, y revertir lo mal que le está yendo a la economía argentina en este momento, justamente por la aplicación de un modelo inspirado en el Fondo Monetario Internacional. Revertir, digo, eso les puede ir bien solamente si se asume como convicción de que se tiene que trabajar más fuerte, de que se tienen que redoblar esfuerzos, de que nada está ganado, sino hay que pelear todos y cada uno de los votos, y si se opera así, estoy seguro que en el resto de países nuevamente los vientos progresistas pudieran cobijar las expectativas de desarrollo nuestros y de todos los hermanos y hermanas latinoamericanas. Finalizaron, que esto no me detengo mucho, con lo que ya sabemos que pasó. Nuevamente se vulneró la Constitución, el Estado de Derecho y la legalidad al sancionar, destituir a 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en circunstancias en las que los interpelantes nunca pudieron poner con claridad cuál era el famoso incumplimiento de funciones de personas que no llevaban ni un mes en su cargo y ya estaban acusadas de haber incumplido las funciones. La gente, como decimos, no come cuento y sabe que efectivamente, por el hecho de haber sido, entre comillas, asociados con una tendencia política a la que defiende el proceso de la Revolución Ciudadana, fueron sancionados. Además, porque no son parte de la crema innata de la sociedad ecuatoriana, pero esto lo comentaremos en nuestra nota editorial. Paulina, ¿cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros. Como siempre, un saludo a ti y a María Belén Proaño, que ya está con nosotros para poder hacer el Minuto ODS. Gracias, Pavel. Buenas tardes a nuestra audiencia. Gracias por mantenerse conectados cada lunes a partir de las 16 horas. Y es así que les recuerdo que en la radio nos pueden escuchar en la 95.3 en Quito, 94.5 noroccidente de Quito, en la web pichinchauniversal.com.es, en Facebook por el Facebook de Pichincha Universal, y en Twitter pueden escucharnos a través de Pavel ML y Frecu Política. El reprise lo hacemos todos los miércoles a partir de las 21:30. Si usted se anima, por favor, mándenos sus mensajes por WhatsApp. Nos puede escribir al teléfono 098-489-5138. Insistimos, es el 098-489-5138, y evidentemente las personas que nos escriben por nuestras redes sociales. Nos encanta cuando recibimos mensajes que van desde Portoviejo hasta Milán, que van desde Sangolquí hasta, tuvimos la semana anterior, el que más me llamó la atención era de, no recuerdo, teníamos a Canadá, teníamos algunos otros países, me parece que, también nos escribieron de Alemania, y siempre es bueno saber que está sintonizando Frecuencia Política y que algo de nuestra información les llega a ustedes. Siempre rompemos un poco esta parte noticiosa con lo mejor de la música del mundo, y en esta ocasión hemos escogido a Stevie Wonder. Él es un cantante, compositor, productor discográfico y activista social de los Estados Unidos. Estados Unidos de Norteamérica, siendo ciego desde la infancia, Wonder se ha convertido en uno de los más exitosos y reconocidos artistas en la compañía discográfica Motown, con más de 100 millones de discos vendidos. Ha grabado diversos sencillos que fueron aclamados por la crítica. También ha escrito y producido para otros artistas. Wonder toca diversos instrumentos como la batería, el bajo, las congas y evidentemente su gran interpretación del piano y la armónica. En esta ocasión compartimos con ustedes Superstition.
al censurar y destituir a 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por el único pecado de presumirlos afines al expresidente Rafael Correa. Este fue un hecho más que se suma en esa gran cruzada de descorreizar el país, que hasta el día de hoy es solo una agenda en negativo, que no construye ni propone ningún horizonte ni futuro para nuestra sociedad. No importa si se trata del Consejo de Participación Ciudadana o las escuelas del milenio, si algo fue hecho en la época de la Revolución Ciudadana, debe ser modificado, corregido o eliminado. ¡Bravo! ¡Qué maravillosa forma de afirmarse como opción política! El caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es aún más grave, pues en la consulta popular con la que el gobierno engañó al país en febrero de 2018, la ciudadanía votó favorablemente porque los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana sean elegidos en votación popular. Este hecho es importante, pues los consejeros y consejeras destituidos por supuesto incumplimiento de funciones, acusación realizada, dicho sea de paso, antes de que cumplan un mes de asumir sus cargos, fueron elegidos democráticamente en las últimas elecciones de 2019. Si tan solo, de manera ilustrativa, consideramos el peso de la votación de los consejeros sancionados frente a los asambleístas interpelantes, podemos ver cómo la suma total de votos de los 3 interpelantes, esto es, 276.538 votos, ni siquiera se acerca a los 873.312 votos que tuvo el menos votado de los consejeros destituidos. Esta es una muestra de cómo están las cosas en el país. Pero no solo el factor de la legitimidad fue vulnerado, también lo fue y de manera central el de la legalidad. Ninguno de los interpelantes fue contundente al señalar las causales legales y constitucionales por las cuales los consejeros fueron sancionados. Pero de eso los medios de comunicación oficialistas, no han dicho nada. Si destituyeron a 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es porque no les resultaron funcionales, porque no pudieron asegurar su control y porque no son parte de la crema innata de la sociedad ecuatoriana. Pero no solo eso está en juego. Su estrategia de fondo es allanar el camino para la eliminación del Consejo y con ello asegurar que las autoridades de control vuelvan a responder a los intereses políticos de turno. La cancha la debe marcar la ciudadanía. Si quieren eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aceptemos el reto y vamos a una Asamblea Nacional Constituyente o vamos a una consulta popular en la que nos pregunten no solo eso, sino si estamos de acuerdo o no con la privatización del IES, con la privatización de las empresas públicas como CNT o de las hidroeléctricas, o si estamos de acuerdo con todos los retrocesos sociales que el Ecuador experimenta en este momento. Veamos de qué lado está la mayoría del pueblo ecuatoriano, si de aquellos que construimos patria o de quienes le han hecho el juego al ajuste de cuentas que estuvieron preparando por largo tiempo los intereses más poderosos del país. Este ha sido el editorial de Frecuencia Política. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina. En Frecuencia Política, la entrevista de la semana. Y ya estamos con Gabriel Recalde, a quien Paulina hacía la introducción. Muchísimas gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Comentarle que antes que están conectados personas de España, desde Esmeraldas, nos envían saludos desde Nueva York y evidentemente la audiencia que tenemos aquí en Quito y particularmente en la provincia de Pichincha. Hemos escogido la posibilidad de conversar con Gabriel porque es especialista en términos de política laboral, con lo cual quisiéramos de alguna u otra manera llevar esta entrevista en 3 grandes momentos. ¿Cómo está un poco la situación del sector laboral? No soy de aquellos que comparten mucho llamarlo mercado laboral, podemos conversar de eso también, el sistema laboral ecuatoriano, que es lo que está pasando en este momento. Lo más importante tal vez es centrarnos en cuáles podrían ser las implicaciones para el país en ese sector laboral de alguna u otra manera ya golpeado, que podría tener algunas de las iniciativas que se escuchan. Hasta este momento no se conoce con precisión por dónde irían las reformas legales, pero al menos de lo que se escucha ya genera preocupación ese escenario de la famosa flexibilización laboral. Tratemos de que la ciudadanía pueda reflexionar con nosotros qué significa esto de la flexibilidad laboral y no nos quedemos solo en eso, sino que veamos alternativas que tiene el país. Gabriel, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias, Pavel, un honor estar acá y hablar de temas tan importantes. Bueno, siguiendo pues
esa línea del análisis que has planteado. Yo creo que la situación laboral del Ecuador, coincido en que no lo llamamos nosotros tampoco mercado. Yo creo que el tema del privilegio del ser humano respecto del capital es fundamental. Si no está estancada, pues está agravada permanentemente, no solamente en el sector privado, sino en el sector público. Mira cómo, por ejemplo, hasta hace pocas semanas salieron directrices para desvinculación, evaluación de los servidores públicos por medio de una directriz del Ministerio del Trabajo, lo cual está en controversia a la normativa de la LOCEP. Y eso pone en perspectiva que la gravedad de las circunstancias laborales no solamente le afecta a las circunstancias privadas, sino también públicas. Y eso es importante, muy relevante, porque la gran pregunta, más allá de los números y los análisis que podamos hacer, es ese conjunto de servidores públicos también van a tener un gran problema, y de hecho ya comienzan a tener un gran problema en el ámbito laboral, porque como no existen políticas, no existen acciones concretas por parte de los entes gubernamentales, la Asamblea también se ha detenido en no conocer reformas laborales de fondo y han hecho solamente, pues, no ha habido una suficiente coyuntura para que se puedan cristalizar reformas imprescindibles. Y a eso añadir que el Consejo Nacional del Trabajo al menos ha previsto 3 reformas, ¿no es cierto? Una que es el tema de las jornadas de trabajo, la posibilidad de reconstituir la formulación de las 40 horas de trabajo y de esa forma poder hacer que se trabaje el sábado o el domingo, haciendo que la jornada de descanso pase de 48 horas a la posibilidad de que sea 48 horas o no. Eso es lo que dice la reforma que se está planteando. Aquí hay un elemento muy clave. Pero solo un elemento, están planteando entonces, para entender bien esto, el paso de 40 horas a que se puedan sumar 8 horas más de trabajo. A que se puedan redistribuir, porque no van a cambiar las 40 horas, pero que sí se pueda trabajar el sábado o el domingo, haciendo suertes de 6 horas cada día, de lunes a viernes, y el resto poder compensar el sábado. Pero ahí estará ya amenazada el descanso de 48 horas consecutivas que establece el Código del Trabajo actualmente. Hacías referencia a eso. También tenemos sí, esta normativa, evidentemente, de que los trabajadores están amparados por un derecho de poder tener 48 horas de descanso continuos. Claro, y aquí hay una pequeña mala noticia, si se puede decir. Hay un convenio que es el convenio 106, que se llama de descanso semanal de la OIT, ratificado por el Estado ecuatoriano, que dice que el descanso mínimo será de 24 horas. Entonces aquí tenemos un problema. La normativa laboral es mucho más amplia que la del convenio. Entonces esta construcción que ha hecho la posibilidad de ponerlo esto en el Consejo Nacional del Trabajo podría estar queriendo sortear o evadir el tema de la progresividad de los derechos y la intangibilidad, porque claro, la normativa internacional está por debajo de la normativa interna. Sin embargo, de eso nosotros sí creemos que, a pesar de ese problema jurídico, que es un problema complejo, porque sí tenemos ratificado el 106, creemos que hacer una redistribución para disminuir las 48 horas de descanso consecutivas sería un retroceso desde los años 70, que se estableció esto con decretos del presidente León Roldós y etcétera, que después configuró la reforma y la codificación del Código del Trabajo del 2005. Entonces, ese es un punto muy clave y muy importante. Hay algunos que también han señalado que esta redistribución pudiera suponer entonces el no pago, por ejemplo, de horas extras, porque si en este momento una persona trabaja 8 horas diarias, pero llega a ser requerido por 1 hora más o 2 horas más, esas 2 horas adicionales son pagadas extras. Pero si yo puedo cumplir mis 40 horas semanales en 3 días, en 4, significa que voy a estar haciendo jornadas de 10 horas, de 11 horas, y que por esas 3 o esas 2 que exceden a las 8 diarias, ya no tendría yo el pago de horas extras. Eso estaría amenazado fundamentalmente, y lo peor es que no se va a lograr con eso mayor productividad ni mayor empleo. Es decir, está comprobado que la utilización de medidas más rígidas respecto a las políticas laborales no es que de hecho producen más empleo o hacen que se redistribuya mejor la riqueza. Lo que podría pasar es que más bien se contraiga, se concentre más. Entonces, eso es una reforma. ¿Hay evaluación de eso? Hay datos que en países donde la pretensión fue
digamos, redistribuir esas horas sobre el supuesto de que se crearían más fuentes de empleo o más trabajos, pero a la final eso no sucedió. Por supuesto, la OIT recién sacó un informe de las reformas de América Latina hasta el año 2016-2017, un documento publicado por OIT, y las conclusiones en el caso de jornadas es que sí, imprimiendo mayor concentración o flexibilidad, si se llama así, o de una manera más académica decirlo, concentración de las jornadas de trabajo para que pudiera haber mayor contratación de empleados, no produjo, la verdad, mayor contratación. Más bien lo que provocó es que los entes gubernamentales no pudieran hacer los controles, y además con la amenaza que nosotros tenemos, Pavel, que es una explosión del tema del sector rural al sector urbano, el tema migratorio y el tema de que no se ha podido abordar de manera consecuentemente una reforma integral del Código del Trabajo, porque durante los últimos 2 años se han emitido varios acuerdos ministeriales que han estado en ocasiones, por no decir a veces flagrantemente, en contra del Código del Trabajo y de la Constitución. Y eso ha generado un caos muy fuerte. Recientemente yo tengo una consulta que nos llegó respecto al contrato de obra dentro del giro del negocio. Y ese es un problema que hay que resolver. A veces se está utilizando para todas las áreas, cuando no está diseñado para todas las áreas, sino solo para la construcción, y se está utilizando eso con reformas en acuerdos ministeriales que permiten hacer que eso pueda ser utilizado para todos los sectores. ¿Qué provoca eso? Que pues tengamos actualmente ya un problema de la utilización del contrato de obra dentro del giro del negocio. A partir de ese ejemplo que señalas, Gabriel, me lleva a la pregunta de, ¿efectivamente tenemos una norma muy rígida que en algunos casos valdría ser mejorada, o es que también tenemos mala interpretación de la norma y por lo tanto mal uso, digamos, y por lo tanto no es que sea la rigidez de la norma la que esté, entre comillas, como dicen determinados sectores productivos, ahogándoles a ellos, sino una no correcta aplicación, digamos, si no se saben encontrar todos los beneficios de la ley? Ha señalado un elemento muy importante, y por eso lo fundamental que es la evaluación de política pública. Los países no estamos para inventar el agua tibia, por lo tanto, si en otro país ya se implementó lo que se quiere ahora implementar en el caso ecuatoriano como una gran novedad, y la OIT, como tú lo señalas, en algún momento documentó que los resultados no fueron los esperados, esa es la mejor muestra de que así debería hacerse, debería confiarse en tareas como las que desarrolla Gabriel. Ya nos comentarás del espacio laboral en que te desenvuelves, pero entiendo que hay gente especializada, digamos, estudiando el mundo laboral, y de alguna u otra manera con mejores elementos de juicio para saber qué reformas sí podrían hacerse y cuáles son inconvenientes, porque ni generan el objetivo que se quiere, que supuestamente es generar más trabajo, y terminan más bien perjudicando a los trabajadores. Tenemos que tener muchísimo cuidado con la reforma que vamos a hacer, porque, y entiendo yo, y permíteme dar mi opinión, por supuesto, yo soy técnico, pero puedo hacer una opinión política. Yo creo que tal vez no lo ha hecho porque siente que es un impacto político muy fuerte. Una reforma en el Código del Trabajo respecto al artículo 14, al 188, 184, no quiero ser cansón respecto ¿Cuál, por ejemplo, el 14? Para que el 14 es la estabilidad de los trabajadores. Ese se cambió en la Ley de Justicia Laboral, que permitió que después de la prueba todos seamos en contrato indefinido. Ese ha sido un avance sustancial en materia laboral en América Latina. Porque antes teníamos gente que pasaba 1 año y medio, 2 años de prueba, faltaba poco tiempo para cumplir, digamos, liquidaban su contrato y después de unos 3 meses le volvían a hacer el contrato, es decir, no le daban estabilidad como un derecho que se había ganado ese trabajador. Por supuesto, entonces eso, por ejemplo, debe ser inamovible. Nosotros habíamos pensado que sí habría la posibilidad de abrir un espacio para la libertad de contratación, incrustando una reforma que pueda decir que exista un porcentaje por medio de las comisiones sectoriales que puedan tener contrato, como lo llama el tema técnico, contratos determinados, se conoce. Reformas que ya plantearon en su momento Colombia, pero tomando en consideración que, por ejemplo, Colombia tiene una normativa súper liberadora en el plano laboral. Nosotros hemos conquistado mucho respecto a aquello. Entonces sí habría como estudiar, y nosotros lo hemos propuesto, hacer una posibilidad de reforma en caso de porcentajes
para que el sector turístico, el sector hotelero, el sector de la construcción, por ejemplo, que es tan importante, pudieran tener un espacio, un porcentaje de libertad de contratación para que puedan terminarlo sin una indemnización tan alta, pero un porcentaje ligado a un análisis técnico, O sea, para que no tema es muy fuera... importante porque si mi giro de negocio es el turismo y yo en mi negocio ya tengo, digamos, el conocimiento de que históricamente trabajo con 3 trabajadores, pero en un momento el feriado y yo necesito 2 personas más, ¿no es cierto? Ahí es en estas 2 personas más adicionales en que yo debería tener un poco la flexibilidad. Exacto. Pero no que esa flexibilidad para 2 se convierta, ¿no es cierto?, en falta de derechos para los 5 en total, es decir, para los 3 que ya tenía. Por eso ahí ustedes señalan de que un porcentaje, según el sector, sí pudiera estar bajo formas o normas un poquito más flexibles, pero que de alguna u otra manera la flexibilidad no sea la norma que ataque al conjunto. Y esto no es una novedad que nosotros hemos planteado, o sea, esto desde antes ya estuvo estudiado, sino que no pudo ser insertado en la Ley de Justicia Laboral ni en la Ley de Promoción del Empleo, que son las 2 leyes orgánicas que reformaron al Código del Trabajo. Aquí permíteme decir algo muy importante, que la reforma del Código del Trabajo sí es necesaria. Nosotros sí pensamos que es necesario hacer una reforma del Código del Trabajo, porque como tú conoces, todas las leyes son orgánicas ahora. El Código del Trabajo quedó como ley ordinaria, que es una ley ordinaria. Entonces, al Código del Trabajo le superponen al menos 3 o 4 leyes orgánicas, los mandatos, 2, 4, 8. Entonces, sí tenemos un caos. Ahora vamos a tener una nueva ley orgánica. Entonces, por otro lado, desde un análisis, si se quiere, de forma jurídico, pero que sí afecta al fondo, sería bueno que se presente una reforma del Código del Trabajo para provocar de alguna forma que se inserte un nuevo Código del Trabajo. Pero ese nuevo Código del Trabajo sí tendría que ser orgánico, introduzca todo lo orgánico, porque es el única área, mira lo penal, mira el Código Administrativo, etcétera. La Asamblea ya hizo la tarea de homologar el tema jurídico, el tema laboral está desequilibrado, se quiere decir de alguna forma. Entonces, más bien por ahí debería tomar el gobierno la iniciativa, y nosotros lo hemos propuesto así, porque hablando en la práctica y técnicamente, provoca una serie de problemas en los jueces, en los operadores, en un sencillo persona que contrata, no saber cuál es la jornada. Mira, por ejemplo, la jornada ampliada de la jornada prolongada ya existe en la Ley de Promoción del Empleo, ya se puede ampliar de 8 a 10. Entonces, cuando hemos debatido con los empresarios, dicen, pero es que nosotros queremos hacer que se extienda más. Pero si usted ya tiene eso, la jornada prolongada ya se aprobó en la Ley de Promoción del Empleo. Lo que habría que hacer es una reforma a la ley de Promoción del Empleo para hacer que se justifique el tema de la redistribución de la jornada, que es complejo. La tarea de la Asamblea ahí también es bastante técnica, ¿no? Que es también muy importante decir. Pero este tema es fundamental porque lo que suele pasar en el país, desde el caso de la seguridad social, por ejemplo, que al final, reforma tras reforma tras reforma, al final del día lo que tenemos es una colcha de retazos que es poco entendible. Y si más bien vamos por un nuevo código de trabajo que además sea elevado a categoría de orgánica para que otras leyes, ¿no es cierto?, no estén contradiciendo lo que diga ese nuevo código, nos permite concebir mejor el sistema laboral, dar, digamos, respuesta a los derechos de trabajadores y también seguramente las necesidades de determinados sectores productivos. Pero no esta lógica de un conjunto de reformas, al menos no es mi parecer que no debería ser así, un conjunto de reformas, además impuestos por un organismo crediticio como el Fondo Monetario Internacional para, digamos, aliviar el famoso tema del gasto corriente, según ellos. Porque además no sé si tú tienes esta información, Gabriel, pero la última que yo había revisado de la OIT sobre la cantidad de empleo que se genera en el sector público y en el sector privado, los datos eran de alguna u otra manera más bien tranquilizadores para el caso ecuatoriano. De cada 10 empleos, 9 se están generando en el sector privado y solamente 1 en el sector público. Por lo tanto, este tan cacareado Estado sobredimensionado no es así. Es decir, seguramente tenemos un Estado adaptados a los requerimientos constitucionales, no es que tengamos un Estado sobredimensionado, pero hay gente que de alguna otra manera quiere debilitar aún más el empleo en el sector público, sabiendo que detrás de esto están derechos fundamentales como la salud y la educación. ¿Cuál es tu parecer sobre este debate empleo público, empleo privado? Yo creo que es también muy fuerte porque coincido totalmente con ello. Lejos de que las cifras han disminuido, más bien han aumentado. Porque no es que el empleo en el sector público ha disminuido.
Y además porque hay un tema, nosotros hicimos un artículo hace ya algunos años que era la institucionalización del Estado frente al Estado neoliberal o neocapital, algo así era el título del texto. Y la idea fundamental era que si queremos restablecer la función del Estado, tenemos que hacer que exista más empleo público para poder dar cabida a eso. Y fundamentalmente no en el sector de la atención o de la burocracia, si se quiere decir, no, en el sector de la educación, en el sector de la salud. Si uno coge el rol de pagos del Estado, el 90% es eso, si no es más. Entonces, si tú dices, quiero recortar el gasto de personal en el sector público, la gran pregunta es, ¿y en dónde? Porque la verdad no hay dónde. ¿Vamos a recortar la salud? Es mi gran pregunta. Incluso, por ejemplo... Lastimosamente sí lo han venido haciendo, y ¿no? lo ha venido haciendo, aun cuando habrá tiempo para debatir más de esto, pero las reformas de la LOCEP, la transitoria 11ª y otras más, que garantizan que los ocasionales deban cumplir, las UAT tengan que hacer los concursos de méritos de oposición para que ellos ingresen, eso también se está vulnerando, y un montón de temas. Nosotros estamos cerca también de los servidores públicos, sabemos que ahí ha habido una salida monumental de trabajadores que también le afectan al sector privado, no en una medida pues potencial, pero yo creo que consideras conmigo que más allá de los números también está el tema humano. Claro, Si no podemos reducir todo al análisis técnico y académico y muy formal. Tenemos que ver también las realidades que existen y nosotros pues constatamos realidades muy duras, porque muchísima gente está con contratos ocasionales, años de años que sí, efectivamente, fueron errores de muchas administraciones, de varios procesos que no se cumplieron, pero para eso estaba la transitoria, pues justamente. O sea, no es que no existe un Estado correcto, no existe políticas perfectas. Y a eso van las normas, a tratar de corregir las políticas, pero que se implementen. Si no se implementan, pues quedan prácticamente nula su actividad, su participación, su concreción. Es un momento súper clave y permíteme decir que hay varios actores políticos, y yo sé que tú los vas a identificar mucho más claramente, que incluso están diciendo que bajemos las utilidades, por ejemplo. Sí, sí, totalmente. O sea, digamos, en el discurso del austericidio, determinados sectores aprovechan para que toda su agenda, digamos, termine siendo la que termine ganando terreno. Y es ahí donde el único que va a perder es el trabajador ecuatoriano. Por eso, en cambio, nuestra oposición tan determinante a ese tipo de reformas laborales, de las cuales, insisto, se oye, pero se discute poco. Y la propia Asamblea Nacional, déjame darte ahí un dato, ha permitido que poco ha permitido que ese debate se dé. Compañeros nuestros como Liliana Durán, como Byron Valle, como Juan Cárdenas, han estado abogando y discutiendo por un nuevo código de trabajo. Pero la Asamblea, todo el mundo aquí se ha abierto al diálogo, pero la Asamblea no ha sido capaz de crear unas mesas de diálogo con empleados y empleadores para que podamos discutir las ideas de este nuevo código de trabajo. Por supuesto, permíteme decir, o sea, hay actores políticos y económicos que lo que han dicho es que hay que bajar las utilidades a 5% porque en el resto de América Latina no hay el pago de utilidades. Mi gran pregunta es, ¿esa va a ser la justificación para entonces eliminar las utilidades? Es increíble. O sea, digamos que eso fuera cierto. O sea, costó vidas, reformas y un montón de cosas para que llegue al 15%. Como para que ahora utilicemos los mismos informes de la OIT, descontextualizar esos informes y decir que entonces aquí se paga utilidades cuando en América Latina no se paga o en Estados Unidos no se paga. Pero hay cosas que son comparables, pero hay otras cosas que no son absolutamente comparables. Y el doble discurso de ciertos sectores políticos que antes hicieron toda una campaña de con mis utilidades no te metas, y hoy que en realidad hay algunos sectores que plantean incluso la eliminación de utilidades, no dicen nada, digamos, sobre pretexto de que se estaría cumpliendo las expectativas del sector empresarial en las reformas laborales. Otro gran tema es, y yo sé que le preocupa a mucha gente esto, es la jubilación patronal, tanto en el sector público como en el sector privado. Porque la jubilación patronal, como tú recordarás, era un inserto que se dio en el Código del Trabajo del 38 mismo, para cubrir la jubilación de los trabajadores que no estaban afiliados a la previsión de la Seguridad Social. Después se creó la Seguridad Social y se quedó la jubilación patronal y la otra. Pero ahora se plantea la eliminación de la jubilación patronal. Son decisiones muy duras. Es decir, claro que es un problema estructural, pero hay que ser creativos. Yo creo que no podemos decir que de plano podamos eliminar una figura en la cual a muchos trabajadores se les va a quitar un derecho, en muchos casos adquirido,
porque con las condiciones legales algunos trabajadores, miren lo hábiles que son en la reforma, ¿no? Quieren eliminar el inciso 7º del artículo 188, que dice que si tú cumples 20 años y eres despedido, tienes derecho a la jubilación patronal proporcional. Entonces ya es una minucia legal, ¿no? De eliminar la jubilación patronal proporcional. Ese mismo habilidad para crear ese tipo de reformas podría existir para no restringirlas, sino ampliarlas o cambiarlas. Nosotros habríamos pensado, y recuerdo yo cuando hacíamos las reformas, de poder incrementar el desahucio o poder incrementar una participación en la seguridad social. Es decir, compensar de alguna forma para que sí, el problema de jubilación patronal sea resuelto de otra manera. Pero si traigo el ejemplo de que en ningún país de América Latina hay jubilación patronal y por eso la voy a eliminar, mi gran pregunta, esa es la justificación para la exposición de motivos de la ley. Y lo bueno, Pavel, es que cuando hemos debatido esto con las personas y con abogados de otros criterios, economistas de otros criterios, frente a la imposibilidad de crear ya la exposición de motivos como norma, pues se han parado. Yo creo que de alguna forma eso también ha parado, pero no es suficiente, porque pues obviamente tienen todo el instrumento para poder seguir incrementando este tipo de debates complicados en el país. A 2 minutos de terminar nuestra entrevista con Gabriel Recalde, especialista en temas laborales, quisiera decirte, bueno, qué es lo que recomendarías para organizar este debate? Primero, sí, tenemos un problema de poca transparencia, no sabemos, salvo como lo hacen ustedes, organismos especializados que han estado detrás del tema, no sabemos qué mismo se está queriendo proponer. Segundo, solemos discutir más bien temas aislados y no bajo la integralidad de un nuevo código de trabajo que has lo señalado, pero no sé si alguna otra opción que tú tuvieras para nuestros escuchas de cómo entramos a este tema. Y además decirle a la gente que esté muy atenta, porque a veces bajo el discurso jurídico, ¿no es cierto?, se nos esconden los intereses reales o se nos mantiene entretenidos sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuando en realidad los verdaderos propósitos están en implementar este tipo de reformas. Y yo creo que el director de la OIT el otro día hablaba de la posibilidad de hacer un consejo de gobierno, de consejos de participación. Ya lo tenemos porque nosotros implementamos el convenio 144 de diálogo social, que es el Consejo Nacional del Trabajo. Ese es el escenario en el que deben estar, pero los trabajadores también, permíteme decir, Pavel, en igualdad de condiciones, porque el gran problema de la participación es que los trabajadores es 1 frente a 3 o 4. Exactamente. Y entonces, claro, va al Consejo Nacional del Trabajo, la CTE, la FUD o cualquier organización laboral, no importa eso ahorita, estamos hablando en temas conceptuales, pero en definitiva ellos son 1 o 2, y los empresarios y el gobierno, y encima, perdón decirlo, el gobierno toma la partida de los empresarios. O sea, yo soy un técnico, por favor, y lo veo desde una perspectiva no equilibrada eso. El gobierno no puede tomar la bandera del empresariado porque rompe el diálogo social. Si de hecho el lugar del gobierno es más bien cómo ellos debaten, porque los empresarios, y hay que decirlo legítimamente, también, claro, tienen sus condiciones, quieren decir su diálogo, y está bien, nadie ha dicho que eso no es así, por supuesto. Es más, los mismos ciudadanos son empresarios, pues. Pero creo que el espacio, respondiendo a tu pregunta, son esos. Son espacios de participación real, pero real, en la que los trabajadores y los empleadores tengan un diálogo, y del Consejo Nacional del Trabajo, como ya se hizo ahora, vayan de manera legítima a la Asamblea Nacional para tener un cambio, bueno, en las líneas que hemos dicho. Yo creo que un código del trabajo es mejor, pero se avisora, yo creo, una reforma parcial, que será una más, que le ponga más contradicción a las políticas actuales. Qué bueno que es escuchar a los especialistas, en este caso a Gabriel Recalde, con quien hemos podido conversar sobre los temas laborales. Él es director ejecutivo del Centro de Estudios de la Política Laboral y deja cosas muy importantes sobre nuestra mesa de trabajo. Número 1, la necesidad de evaluar las políticas, no porque las plantee el Fondo Monetario significa que van a ser las valederas, ya se ha implementado en otros países, no tienen los resultados esperados. Número 2, la posibilidad de discutir no de manera parcial estos temas, sino bajo la integralidad de un nuevo Código de Trabajo, y algunas advertencias que nos hace sobre, digamos, pretensiones que más bien irían en línea contraria a lo que lo que quieren los trabajadores. Y si antes, con todas las críticas del sector de los trabajadores, podían
encontrar en el gobierno un aliado. Hoy lo que vemos y se constata es que el gobierno está del lado de las expectativas y los intereses empresariales, por lo tanto es gris el panorama para los trabajadores de la patria, y por eso la importancia de que usted esté bien enterado sobre estos temas. ¿Algo para finalizar, Gabriel? Sí, bueno, muchas gracias por el espacio. Nosotros tenemos una página web, lo nuestro es una fundación, es cespla.es. Estamos poniendo las leyes vigentes, por ejemplo, cosa que da pena decirlo, pero el Ministerio del Trabajo no tiene las leyes vigentes. Estamos subiendo diapositivas, flujos para que la gente entienda, desde los expertos más importantes del Ecuador hasta lo que más queremos, gente que no tiene, que no conoce y quiere saber cómo se aplica de manera correcta sin tener que afectar ni su capital, pero tampoco, por supuesto, los derechos de los trabajadores. Cespla.es. Cespla.es, ahí tenemos un blog, tenemos ahí pues pueden hacer sus consultas, sus preguntas, y pues la idea es hacer un servicio a la comunidad. Nosotros hemos empezado a seguir la página y por eso encontramos buena información, y por eso nos decidimos a que Gabriel Recalde esté aquí con ustedes en Frecuencia Política. Muchas gracias, Gabriel, y nos vamos con otro corte de Stevie Wonder, en este caso I'm Yours. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Hoy, a propósito del tema de la semana, vamos a hablar del trabajo decente para todos. El trabajo está recogido en un objetivo completo de la Agenda 2030 que busca promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos. Esto significa que los países no solamente tienen la responsabilidad de promover economías que generen empleo, sino también de mejorar las condiciones del empleo existente para que las familias puedan alcanzar una vida digna, extender la protección social y garantizar los derechos en el trabajo. Las microempresas y las MIPYMES son las principales creadoras de empleo en el mundo, pero también son las que más se afectan con las crisis y las que más restricciones de acceso al crédito tienen. A menudo las empresas pequeñas se encuentran en el sector informal, donde las relaciones de trabajo no están debidamente reglamentadas. Por otro lado, las mujeres ocupan con frecuencia empleos mal remunerados, tienen poco poder de negociación y siguen cargando con la responsabilidad de la mayor parte del trabajo doméstico no remunerado.
El trabajo es el camino principal para salir de la pobreza para los individuos, las comunidades y los países. Para las mujeres es la principal fuente de independencia económica y de dignidad. Los gobiernos deben priorizar las políticas macroeconómicas que promuevan la creación del empleo, apoyen la demanda y las inversiones. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS. El análisis y la opinión continúa en las redes, en Twitter y en Facebook. Somos @FrecuPolítica. A propósito del receso legislativo que empieza hoy en la Asamblea, varias leyes se quedan estancadas por falta de quórum en 2 comisiones. Una de ellas es la Comisión de Gobiernos Autónomos y otra la de Gobiernos Descentralizados. En la Asamblea también quedan temas pendientes para calificación del CAL del Consejo de la Administración Legislativa, 3 solicitudes de juicio político contra el exministro de Cultura Raúl Pérez Torres, presentado por la asambleísta Lira Villalba y Juan Cristóbal Lloret. Otro en contra del asambleísta del ministro Richard Martínez, presentado por el asambleísta Jofre Poma, y el último que es presentado a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, presentado por Lourdes Cuesta y Roberto Gómez. Estos 3 están pendientes para ser tratados en la Asamblea Nacional. Y hoy, entre los temas que se movió, fue el tema del cambio de gabinete. Eduardo Califé deja la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, Gabriel Vicente Arroba Soria es el nuevo titular de la SECOM, asimismo Raúl Ledesma es el nuevo ministro de Ambiente y Juan Francisco Andrade es del nuevo gobernador de Guayas. Efectivamente, Paulina, como siempre con la información de redes, comentarles sobre el Minuto ODS, siempre pone María Belén información importante con nosotros y recordarle a la ciudadanía que el Estado ecuatoriano es suscriptor de los compromisos que tiene el mundo en realidad para el 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De ahí que siempre le estemos recordando a la ciudadanía de cuáles son estos objetivos, cuál es la forma de cumplirlos y problematizar alrededor de ellos, como bien lo ha hecho hoy María Belén alrededor del tema del trabajo y del empleo. Así que podemos darnos cuenta de que todo tema que tratamos en Frecuencia Política tiene relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y gracias por esa información, María Belén. A la ciudadanía recordarle que la Asamblea entró en receso legislativo, con los cuales temas como el juicio político al ministro de Economía ha quedado pendiente, ya se presentó también inicio de juicio político para la ministra de Gobierno, también ha quedado pendiente, un conjunto de leyes que no pueden ser tratadas, quedará para postergado el debate, y se mantiene el debate sobre reformas al COIP, donde está la despenalización del aborto en casos de violación, la aprobación y votación ya definitiva del Código Orgánico de Salud y algunos otros temas que están pendientes, la Ley de Organizaciones Sociales, que es una básica que, reemplaza el decreto 016 y los posteriores que vinieron, que regulan la relación entre las organizaciones sociales y el Estado. En este momento hay una iniciativa de ley que está lista para ser llevada a segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional y votación también seguramente. Los alcaldes del país esta semana estuvieron organizados, piden reformas a la devolución del IVA, piden mayor autonomía. Siempre este tema de la autonomía ha sido un tema de debate, siempre y cuando sea utilizada la autonomía con responsabilidad, está muy bien, pero siempre este es un debate engorroso. La prensa da cuenta de cómo se están estancando las tareas de investigación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Al final eso es lo que se quería, dilatar una agenda que se había planteado como propositiva para el país y que no ha sido así. Agradecemos en esta ocasión en los controles ha estado Patricio Peralta y Javier Bisuete, gran trabajo, muy profesional el de Radio Pichincha Universal como siempre, y con nosotros será el próximo día lunes. Estaremos estos días, debo confesar, en la playa unos días con la familia, pero todo posibilidad de descanso será suspendido para que el próximo lunes a las 4 de la tarde en Radio Pichincha Universal nos encontremos nuevamente con ustedes, a quien tanto estimamos y queremos. Muchas gracias a la audiencia. Hasta el próximo lunes. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana. Este fue un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. Traigo en el alma pena y llanto.